Buenos días a todos. Este es el Congreso Oaxaca 2020 en la modalidad virtual de Academia Journals. Mi nombre es Mónica Niembro Gaona. Presento el artículo de tipos de turismo y su práctica en México. Durante mucho tiempo hemos escuchado o hemos determinado diferentes tipos de turismo y la investigación realizada para este artículo nos ha llevado a a actividades con diferente nombre, con diferentes características, pero que nos amplía mucho la clasificación en cuanto a los tipos de turismo. Eh, Se presentan por muchas situaciones y de muchas características. Eh, el turismo está determinado por este movimiento de las personas que buscan ocio en los lugares fuera de residencia. También se debe al esfuerzo que debe de tener una clasificación pues, que oriente al estudio y al análisis de estas motivaciones de los turistas. Aparte de ocio, pues son situaciones de necesidades o de movimientos necesarios en cuanto a trabajo, en cuanto a deporte, en cuanto a características propias del desarrollo del ser humano. En este momento la situación turística se ve afectada enormemente, pero permite la creación de nuevas formas, inclusive de turismo, eh, para poder determinar las actividades que se pueden hacer al traslado de personas, al movimiento de las personas dentro de un país o inclusive fuera de él. El concepto de turismo de la Organización Mundial de Turismo menciona que consiste en aquellas actividades que las personas realizan mientras están de viaje en entornos donde no es habitual que se encuentren, cuyos fines son el ocio, los negocios u otros, en periodos inferiores a un año. Es entonces que se retoma nuevamente el motivo por el cual un turista realiza diversas actividades, dando así la clasificación de los tipos de turismo. Que les vuelvo a repetir, en este momento seguramente saldrán nuevas formas de trabajar el turismo y de poder sacar el turismo. Pero vamos a ver un poco de ellas en este artículo y se habla entonces del turismo de naturaleza. Eh, Normalmente conocíamos montaña, conocíamos playa, conocíamos, pero sin embargo hay muchos tipos de turismo dependiendo de la localidad que se pueden trabajar. Y entonces se encuentra, por ejemplo, el agroturismo o el agroecoturismo, el ecológico, el ecoturismo, el social, el de aventura, el de camping, el enoturismo, el ornitológico, las rutas exóticas y las aguas interiores. Pero también está montaña, el turismo de tiburón, el turismo rural, ambiental, rural comunitario, geoturismo etnográfico, la aventura por aire y la conocida como sol y playa. Dentro de los tipos de turismo, en cuanto al turismo deportivo, pues entonces hablamos de caza o cicloturismo, el deportivo, el costurero, el de nieve o el de golf. Esta clasificación es más corta. Vamos entonces al turismo de negocios, que también es sumamente practicado y conocido, y hablamos de transferencia de mercancías, reuniones, compras empresariales, canjes, ventas. El turismo negro o tanatoturismo, que este es poco conocido, sin embargo se practica, y entonces hablamos de pueblos abandonados, de narcoturismo, del turismo suicida, de las celebraciones de guerra, de barrio, de terror, el mórbido, la tauromaquia, el necroturismo, el anatómico o el turismo de dolor. Son diferentes acepciones que se encuentran en todo el mundo, específicamente, por ejemplo, el suicida, hay espacios en determinada parte del mundo donde la gente alquila un lugar, se mueve al lugar para poderse suicidar. Este, Así como el turismo de guerra, el turismo de dolor, donde pues, se realizan diferentes prácticas para poder establecerlo. En cuanto al turismo especial, podemos hablar de
muchísimos tipos de turismo. Aquí les presentamos algunos. Normalmente los que conocemos son el marítimo o de cruceros. Hay otro que se habla de experiencias, emociones o emoturismo. El astroturismo, que ya es parte del- de la nueva modalidad. Em, Hablamos también del solidario, del incluyente o de discapacidad. El turismo educativo también se vale, el mochilero que conocemos todos, slow, como lo determinamos. Dentro del turismo cultural, que es normalmente el que conocemos, está el patrimonial, el literario, el de idiomas. Hay mucho movimiento por el Día de Muertos, el del industrial, el religioso, que normalmente es el que mueve mucho específicamente a México, el de congresos y ferias, que es cuando se visitan todos estos movimientos y estas tradiciones, tanto en México como en el mundo. El turismo de salud, en este caso hablamos del reproductivo, el médico, cuando se tiene un parto, el espiritual o el de gestación. De manera general, la actividad turística se da por el entorno donde se desarrollan las personas. Es entonces que la motivación del viaje es importante considerándolo para realizar la clasificación de los tipos de turismo. Los análisis del turismo deben de fijar una clasificación general de manejo común y con la actualización periódica para la incorporación de innovaciones. Las clasificaciones de los 90 se han quedado ya muy alejadas de las que se pueden encontrar en nuestros días y estas, por las condiciones que tenemos de distanciamiento social, seguramente van a seguir cambiando. La mayoría de los turismos expuestos se pueden encontrar en México, aunque algunos de forma ilegal, hay que decirlo, con el de la marihuana, el turismo de la muerte o el de compras, en algunos casos, pues no se cuenta con la normatividad que tienen otros países para poderlo hacer. Muchas gracias por su atención. Nos gustaría recibir sus comentarios. Les dejamos las direcciones electrónicas. Que pasen buen día.